Cálculos de trigonometría. Es muy conocida la figura geométrica llamada triángulo. Sin embargo, los cálculos de su figura a menudo despiertan rechazo entre los estudiantes que empiezan a conocerlos. Es cierto que hubo una época en la que todos los cálculos se hacían manualmente, entonces era necesario disponer de tablas trigonométricas para obtener los resultados y la única ayuda disponible eran las reglas de cálculo, pero esa época quedó atrás hace mucho. Las calculadoras electrónicas permiten obtener estos resultados con gran velocidad y facilidad. Por lo tanto, la única explicación posible para que el rechazo continúe es una mala explicación que convierte en traumática la comprensión de los análisis trigonométricos. Veamos si podemos cambiar esto. Un triángulo se define como una figura geométrica de 3 lados y 3 ángulos. Por lo común, entre los estudiantes no hay dudas respecto a qué son los lados de un triángulo. Sin embargo, muchos no saben qué decir para describir lo que es un ángulo. Observemos la siguiente figura. Se tienen dos círculos ubicados sobre el mismo punto central, lo que se conoce como círculos concéntricos. Al trazar una línea vertical que pase por el centro de los círculos se puede notar que ambos quedan divididos en dos partes iguales. Si ahora trazamos una línea horizontal notaremos que ambos círculos quedan divididos en 4 partes iguales. Podríamos también trazar dos líneas diagonales y ambos círculos quedarían divididos en 8 partes iguales. Lo mismo ocurriría si hubiera más círculos concéntricos, de tamaño mayor o menor, es decir, no importa el tamaño del círculo, mientras las líneas divisorias pasen por el centro, el círculo quedará dividido en la misma cantidad de partes. Los primeros en notar esto fueron los antiguos babilonios, quienes creían que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba a su alrededor. Habían diseñado un calendario de 360 días al año, por lo que tomaron como norma dividir el círculo en 360 partes iguales y así registrar lo observado en las estrellas durante cada día del año. Así pues, si imaginamos que cada vez que dos líneas se intercepten, el punto de intercepción corresponde al centro de un círculo, la región comprendida entre las líneas corresponde a una porción de círculo que puede medirse en base a alguna división estandarizada del mismo. La división del círculo creada por los babilonios se sigue utilizando hasta el día de hoy. A cada parte del círculo dividido se le denomina grado y a la división de 360 grados se le conoce como sexagesimal. Después de la Revolución Francesa se implementó el sistema métrico decimal que fue ganando terreno y siendo aceptado en casi todo el mundo. Sin embargo, dos aspectos de la vida cotidiana se negaron a aceptar la propuesta del sistema métrico: el tiempo y los ángulos. El sistema métrico proponía una división de la mitad del día en 10 horas en lugar de 12, pero la gente nunca incorporó dicha escala a su cotidianidad. De igual manera, la educación no incorporó a las aulas la división propuesta de 400 partes de círculo llamado grado centesimal o gradián. Para medir los ángulos se utiliza el transportador ubicando el centro del mismo en la intersección de las líneas y alineando el cero con una de las líneas. El valor señalado por la segunda línea será la medida del ángulo. En aquellos casos en los que las líneas sean muy pequeñas para alcanzar el transportador se debe prolongar las mismas hasta alcanzarlo. Instrumentos más precisos que el transportador permiten medir fracciones de grado, los cuales se han subdividido emulando al tiempo, es decir, un grado se subdivide en 60 partes llamadas minutos y un minuto en otras 60 partes llamadas segundos. Finalmente, cabe señalar que la física diseñó una forma de medir ángulos que no consiste en dividir un círculo en partes iguales sino en tomar como medida el ángulo formado por dos radios y una parte de la circunferencia cuya longitud sea igual al radio. A esta magnitud se le denomina radián, y aunque suele presentarse en los cálculos físicos relacionados a movimientos circulares, no existen instrumentos de medición en radianes. Independientemente de la forma de medición de ángulo que se escoja, desde la antigüedad, el geómetra griego Euclides denominó ángulo recto al ángulo formado cuando el ángulo a ambos lados de la intersección de dos líneas es igual. A simple vista, un ángulo recto es el que dibuja una esquina perfecta y acostumbra señalarse con un pequeño recuadro. En la división sexagesimal comúnmente utilizada,
El ángulo recto equivale a 90 grados y en lo sucesivo, todas las medidas de ángulos se expresarán en grados. A la hora de calcular cualquier triángulo, hay una serie de reglas simples de nomenclatura que deben seguirse. Los lados de cualquier triángulo se nombran con letras minúsculas A, B y C, mientras que los ángulos se nombran con letras mayúsculas o letras griegas. Siempre que podamos establecerlo de antemano, el lado más largo debe denotarse con la letra C. En lenguaje matemático, al lado más largo de un triángulo se le llama hipotenusa y a los otros dos, catetos. Los dos lados que encierran un ángulo se llaman lados adyacentes al mismo, al lado restante se le llama opuesto. De esta manera, cuando se nombran los ángulos utilizando letras mayúsculas, siempre debe vigilarse que cada ángulo posea la letra correspondiente a su lado opuesto. En general, en todo triángulo, el ángulo mayor y el lado mayor siempre son opuestos. La suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre totaliza 180 grados. Para realizar los cálculos pertinentes a cualquier triángulo, es necesario conocer al menos 3 de sus valores donde al menos uno de ellos sea la magnitud de un lado. Es imposible resolver un triángulo si solo se conocen sus 3 ángulos. Un caso especial de la trigonometría es el de los triángulos que poseen un ángulo recto y por esa razón se les denomina triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son los de fórmulas más sencillas y por lo tanto son de más fácil solución. Existen 6 funciones trigonométricas aplicables a los ángulos de un triángulo, pero al examinar las fórmulas, las 3 de la parte inferior permiten calcular los mismos parámetros que las de la parte superior que son más comunes y conocidas, por lo tanto, nos quedaremos solo con ellas. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre será opuesta al ángulo recto y además, los triángulos rectángulos cumplen el famoso teorema de Pitágoras que reza que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Debemos recordar que la correspondencia de los lados en las fórmulas depende del ángulo escogido. Por ejemplo, si aplicamos la función seno al ángulo alfa de la figura mostrada obtendríamos que el seno de alfa sería igual al lado A, el cateto opuesto a alfa, entre C, que es la hipotenusa. Si en cambio se aplica la función seno a beta, quedaría igual a B entre C. Finalmente, como ya se sabe que un triángulo rectángulo posee un ángulo que mide 90 grados, la suma de los otros dos debe ser igual a 90 grados. Veamos algunos ejemplos. En este triángulo rectángulo, se nos informa un lado de 5 y un ángulo de 30 grados. Por la ubicación del ángulo, la magnitud del lado está en una ubicación adyacente al mismo, por lo tanto, las funciones adecuadas para resolverlo son el coseno y la tangente ya que contienen el cateto adyacente en sus fórmulas. Aplicando la función coseno podemos despejar el valor de la hipotenusa y aplicando la tangente, podemos despejar el valor del cateto opuesto. Por suma de ángulos, podemos hallar el ángulo faltante. Con ayuda de una calculadora científica se resuelven los cálculos y se toma nota de los resultados. En este otro ejemplo, se nos dan como datos dos lados del triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos despejar la hipotenusa y utilizando alguna función trigonométrica podemos despejar el ángulo. Por cuanto no se utilizó la función seno en el ejercicio anterior, la usaremos ahora. El ángulo faltante lo hallaremos por suma de ángulos. Para despejar el ángulo convertiremos al seno en su función inversa y al sustituir obtendremos el valor del ángulo. Aunque no es lo más común, solo a modo de demostración, se convertirá el ángulo en su equivalente en grados, minutos y segundos. Repetimos la misma conversión para el ángulo restante y así se culmina el ejercicio.
Estos dos ejemplos representan los dos casos típicos de cálculo de triángulos rectángulos. A continuación, veremos los triángulos no rectángulos. En un triángulo no rectángulo ninguno de sus ángulos es recto, pero como todo triángulo, debe cumplir con la suma de los ángulos internos igual a 180 grados. La resolución de triángulos no rectángulos se lleva a cabo utilizando dos teoremas. El primero es el teorema del seno, el cual se refiere a la proporción fija entre cada lado y el seno de su ángulo opuesto. En la literatura también puede hallarse esta relación en forma recíproca, es decir, dividiendo los senos de los ángulos entre los lados. Cualquiera de las dos formas es válida y pueden tomarse siempre dos fracciones cualquiera para su aplicación, bien sea la primera con la segunda con la tercera o la primera con la tercera. El segundo es el teorema del coseno, el cual indica que el cuadrado de un lado cualquiera del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de esos lados y el coseno del ángulo opuesto al lado que quiere hallarse. También cabe decir que con bastante frecuencia, los triángulos no rectángulos se resuelven trazando una línea adicional que divida al triángulo en dos triángulos rectángulos y aplicando a cada uno de ellos todo lo aprendido anteriormente. Sin embargo, como ya se explicó la resolución de triángulos rectángulos, solo se mostrará los procedimientos de solución sin dividir al triángulo. Veamos unos ejemplos. Para el primer ejemplo, consideraremos uno de los casos típicos de triángulos no rectángulos, cuando se conoce un lado y los dos ángulos adyacentes. Conociendo dos ángulos, por simple suma de ángulos podemos hallar el ángulo restante, el cual es opuesto al lado conocido. Como se dijo antes, aunque no sea lo más común, a modo de ejemplo se muestra el cálculo con ángulos expresados en grados, minutos y segundos. Al tener conocido un lado y su ángulo opuesto, podemos aplicar el teorema del seno, y despejar alternativamente cada uno de los lados faltantes. Despejando el lado A, y sustituyendo los valores, obtendremos sus respectivos resultados. Repetiremos el mismo procedimiento para hallar el lado B, y así habremos culminado con el ejercicio. Como siguiente ejemplo se presenta otro de los casos típicos de triángulos rectángulos, dados dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. En este caso, lo mejor es comenzar utilizando el teorema del coseno para hallar el lado faltante. Despejando y sustituyendo, obtenemos el resultado. Sustituyamos y calculemos el valor del ángulo A. Obtenido esto, podemos despejar uno de los ángulos faltantes a partir del teorema del seno. Una vez conocido otro ángulo, despejamos la suma de ángulos para hallar el ángulo faltante, en este caso el ángulo C, y así culminaremos el ejercicio.
Como último ejemplo, consideraremos el caso de dos lados conocidos y el ángulo opuesto a uno de ellos. Este es, sin lugar a dudas, el caso más llamativo en la trigonometría, ya que cuando el lado opuesto es algo menor que el lado adyacente como en este ejemplo, suelen presentarse dos soluciones diferentes para los mismos datos. A primera vista, podríamos pensar que el lado B conocido se extiende de izquierda a derecha para cerrar el triángulo de manera parecida a todos los ejemplos anteriores, pero también puede ocurrir que este lado se extienda de derecha a izquierda formando un triángulo mucho más pequeño. Para salir de dudas, apliquemos el teorema del coseno para los datos conocidos y tratemos de despejar al lado C. Observamos que nos ha aparecido una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, cuya solución es bien conocida en matemáticas. El estudiante debe evitar confundir las letras de la forma general de la ecuación de segundo grado con los lados del triángulo. Aplicando la fórmula resolvente para los valores de la ecuación cuadrática de C, llegaremos a la fracción doble que debe separarse usando los signos positivo y negativo independientemente. Sin embargo, resulta notorio que el mayor valor se obtendrá usando el signo positivo y el menor usando el signo negativo. Comencemos por hallar la primera solución aplicando el signo positivo. Al aplicar el signo positivo obtendremos el máximo valor de C. Aunque sea más fácil utilizar el teorema del seno para hallar ángulos, en este tipo de problemas de doble solución es más conveniente utilizar el teorema del coseno para calcular ángulos aunque sea más complejo de despejar. Después de la segunda solución se explicará el porqué. Al despejar el ángulo A y sustituir, obtenemos el valor del ángulo quedando como último trabajo hallar el ángulo C despejándolo de la suma de ángulos. Una vez realizados todos los cálculos, procedemos a la segunda solución utilizando el signo negativo. Al aplicar el signo negativo obtendremos el mínimo valor de C. Repitiendo todo el procedimiento para el nuevo valor de C se obtienen los resultados correspondientes a la segunda solución y así culminaremos el ejercicio. Observemos por un momento los dos resultados del ángulo A obtenidos en cada solución. Ahora busquemos los valores de seno y coseno para cada uno de ellos. Como puede observarse, en el caso del seno, los resultados son exactamente iguales y del mismo signo. Esto trae como consecuencia que cuando la calculadora comienza a buscar el ángulo correspondiente al valor dado, siempre consiga en primer lugar al menor valor y detenga la búsqueda. Por lo tanto, de haber aplicado el teorema del seno en este ejercicio, en ambas soluciones la calculadora habría arrojado el mismo resultado para ambas soluciones y no se podría obtener con cálculos los valores de la segunda solución. En el caso del coseno, se aprecia que los resultados, aunque son del mismo valor, tienen signo contrario, y eso es suficiente diferencia para que la calculadora no se detenga en el ángulo menor y continúe hasta encontrar el ángulo mayor, lo que permite hallar los valores de la segunda solución. Esa es la razón para preferir el teorema del coseno al teorema del seno en los ejercicios de dos soluciones.
Aclarado esto, hemos culminado con la explicación de los cálculos de trigonometría.